Buenas, bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer lo que es la revisión, el unboxing de lo que tenemos aquí en pantalla y creo que probablemente la instalación de este dispositivo, ¿vale? Lo que tenemos aquí es un cierre centralizado universal para autos, que básicamente es como un sistema de entrada sin llave para tu vehículo, ¿no? Ahí te voy a mostrar más o menos qué es lo que trae, cómo viene. Al menos a mí me llegó en esta cajita que está un tanto maltratada, estaba un poquito más doblada todo esto. Pero pues lo que importa es lo de adentro, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que trae, más o menos cómo se instala y pues vamos a ver si conviene. Pues bueno, directamente como te mencioné al inicio, este es un sistema para entrar a tu vehículo sin llave. ¿Cómo vamos a entrar sin llave? Pues con un control. En este caso en específico, pues este es un sistema universal, por lo que, bueno, supuestamente se puede instalar en cualquier vehículo. Pero si tu vehículo debe de tener o de cumplir ciertas características, en caso de que no las cumpla, pues puedes adaptarlo. Pero pues ya dependerá de tu vehículo. En este caso lo que encontramos aquí directamente es el manual de instrucciones de cómo se instala todo esto. Este es el modelo LB408, aquí como lo ven, aquí viene. Y pues viene básicamente las conexiones que es este módulo, ¿no? Por ejemplo, lo que es los cables para activar lo que es el control, los cables para la batería, los cables para las intermitentes o las direccionales y pues distintas funcionalidades, ¿no? Como lo es la antena. Aquí viene el manual de operación, las especificaciones eléctricas, que funciona con 12 voltios, que bueno, supuestamente consume 12 miliamperios. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está. En el interior vamos a encontrar lo que es el módulo. Ese es el módulo que va a permitir que todo esto funcione. Aquí van conectados lo que es un arnés con los cables, que es el que viene más allá en el fondo. Y este cablecito rojo que viene amarrado a dos controles es la antena, por la cual se va a estar comunicando con estos dos controlitos que tenemos aquí. Hay distintas versiones, en este caso compré la más sencilla porque hay bueno, esta opción es para bloquear y desbloquear los seguros de tu vehículo. Hay alguna otra opción que viene con un sistema como para poder abrir la cajuela también, pero investigando este vehículo no tiene como ese sistema ya activo y pues lo que quería era más o menos que abriera y cerrara las puertas, ¿no? Viene con dos controles, los dos controles ya cuentan con su batería. Como lo ven, si yo presiono el botón, pues enciende este foquito LED dándonos a entender de que está funcionando, pero pues todavía no está configurado en el vehículo, por lo tanto no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Ese es el módulo, te digo, así viene por la parte de abajo, aquí viene por la parte donde se va a conectar lo que es el arnés. Y en cuanto al instructivo, aquí viene una parte como para programar los controles, pues unas funcionalidades, ¿no? Pero viene como sellado, aquí como los alcanza a distinguir, ¿no? Y pues viene este sello. Y en la caja nada más viene lo que es el arnés. El arnés pues va conectado a lo que es el módulo y los significados de los distintos cables vienen en el manual. Es un tanto fácil, difícil, barra de instalarlo. Me voy a poner a ver unos videos, ya tengo unas instrucciones más o menos de cómo esto se pone. Pero te digo, este es el arnés, viene con un fusible en la parte del cable positivo, así que bueno, un portafusible y un fusible. Y te digo, en cuanto a lo que es el instructivo, vienen en la parte de atrás todos los distintos métodos o todos los distintos diagramas que puedes utilizar dependiendo pues de la relación con tu vehículo. Pero básicamente y a resumidas cuentas, a lo que entiendo de este dispositivo es que es como hacer un interruptor pues que se pueda accionar y desaccionar con los que son estos botoncitos que tenemos aquí, ¿no? En este caso te digo que este vehículo ya cuentan con un sistema de cierre centralizado, que en este caso pues aquí tenemos lo que es la botonera y tendría que como configurar lo que es este botón, ¿no? Este botoncito lo que hace es activar y desactivar los seguros en lo que es el vehículo. De esta manera pues configurando lo que es este botón con este módulo, pues podría configurarlo para que cierre, bueno, para que active el botón y lo desactive con estos dos botones que tenemos aquí, ¿no? Básicamente haría esto sin la necesidad de yo estar dentro del vehículo ni nada de eso, ¿no? Simplemente mira, si yo lo muevo para allá, los seguros se abren. Bueno, no sé si se alcanza a ver ahí a cámara, está abierto, pero si yo vuelvo a presionar el botón, el seguro se cierra y ya.
Básicamente es convertir este botón físico a conectarlo a este módulo para que sea un botón a distancia con estos dos botoncitos o con estos dos controles, ¿no? Lo voy a estar conectando a lo que es este vehículo. Te digo, no lo vi tan difícil, pero pues si no eres una persona que le ha movido a este tema de la electricidad y cuestiones así, pues probablemente ocuparías o te recomendaría conseguir un poco de ayuda, ¿no? Pero pues aquí está lo que es el manual. Así que bueno, comencemos. Un poquito con lo que son las conexiones, ya lo tengo todo listo según a lo que tengo entendido, porque ya lo probé y sí funciona, ¿no? Lo que hice, pues básicamente estos cables café son para las direccionales, entonces los puedo ocupar o no los puedo ocupar, son opcionales. Los voy a conectar ya después, ¿no? Lo que hice con los positivos son estos que tenemos aquí. Va directamente el cable rojo, el cable amarillo y el cable amarillo con negro. Los tres van unidos al positivo, por lo tanto este va a 12 voltios, ¿vale? Aquí tenemos estas uniones. En cuanto a lo que es el negativo, uní lo que es el cable naranja con negro y el cable negro. Estos van a negativo o a tierra o al chasis, como lo quieras ver tú. Y los que van a causar el cambio en los actuadores son estos dos blanquitos. En mi caso, pues son estos dos, ¿no? El blanco con negro y el blanco solito. Ya lo probé con lo que fue un actuador que instalé porque me di cuenta que la puerta del piloto no tiene actuador, entonces se lo tuve que instalar. Aquí tengo lo que son los cablecitos libres y ya hice la prueba y sí funciona, ¿no? Solamente sería conectar esto a positivo de 12 voltios, los negativos al chasis o a tierra o al negativo de los 12 voltios. Y pues ya, básicamente los blancos al actuador o a los actuadores, o en este caso pues sería al controlito de los seguros. Y opcional los cables cafés a las direccionales o a las luces del vehículo, ¿no? Pero estos son opcionales, los puedes instalar o no. Y ya probé que sí funcionan con el controlito, así que voy a tratar de instalar el voltaje y demás y seguimos con esto. Pues bueno, ya todo conectado, como lo ven, o no sé si se alcanza a distinguir, ahí abajo está lo que es el dispositivo. Lo traté de ocultar, pero aún faltan acomodar algunos cables. Pues bueno, aquí tenemos lo que es la derivación a una parte de los seguros y aquí tenemos lo que es el controlito, ¿no? Y como lo ven, aquí tenemos lo que es el seguro. Si yo presiono el botón de desbloquear, vemos que aquí se desbloquea, y si le presiono el botón de bloquear, pues se bloquea, ¿no? Haciendo su trabajo de manera pues normal. Ahora, en dado caso de que los botones estén invertidos, o sea, de que el de desbloquear bloquee el seguro y el de bloquear lo desbloquee, pues solamente tendremos que cambiar lo que son la configuración en los cables, ¿no? Este que está aquí, pues pasarlo al otro lado, y el del otro lado, pues pasarlo para acá. Para mostrarles un ejemplo, les voy a hacer el cambio. Y bueno, aquí tenemos ya realizado lo que es el cambio y vamos a, o sea, debería de efectuar lo que es la acción contraria. En caso de bloquear, pues lo desbloquea, y en caso de desbloquear lo debería de bloquear. Eso es a lo que me refería, ¿no? Y bueno, pues ya nada más sería cuestión de jalar unos tipos de cables detrás de la puerta, esconder este tipo de cables para que no se vea feo y cuestiones así. Pero como lo ven, ya está todo configurado. Solamente lo puse al revés, ¿no? Desbloquear, bloquea, y bloquea, pues ahí lo tenemos. Solamente es cambiar lo que son los cablecitos que tenemos aquí. Y pues bueno, de esta manera terminaremos lo que es este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, me haya dado a explicar. Ya me sería cuestión de esconder los cablecitos y todo allí donde debería. Acá están las molduras y todo lo que tuve que quitar. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido, y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.